Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos dado en llamar ¿Qué te parió? Que normalmente no lo decimos porque nos olvidamos. ¿Por qué no decimos Porque el no sé, porque nombre? estamos sobregiradas. Natu Maderna, buen día. Espera, Buenas Ferrari, tardes. buenas noches. Claro que sí. Bueno, en este estudio, que son los estudios mayores de Postdata, en donde se hacen todo tipo de contenidos, los invitamos a dejar like, a comentar todo tipo de cuestiones, a por qué no armar un debate en los comentarios. Sí. Suscríbete y demás cuestiones. Y en el día de la fecha, tengo un amigo Cuidado que va a con hacer eso, mucho ruido. Arremangátelo, porque vas a hacer un ruido bárbaro, mi toque y el sonido. Me da vergüenza, la invitada, me da vergüenza. Está con nosotros Ay, nada más y nada menos y nada más que Georgina Orellana. bravo, Yor, muchas gracias A ustedes. por venirte. Estás muy hermosa, ¿podemos decir eso? Ay, bueno, muy gracias. ¿Podemos Chajeo decir total. eso? Exactamente. Bueno, Yor, antes de arrancar estábamos hablando y yo te decía que, bueno, primero que somos muy fans. Esto me parece que está bueno porque Sí, después... yo lo blanqueo, tipo, soy fan de todos, Hay tiro que... a todos. Sí, tratar... Porque después me van a ver llorando. Claro, ¿Qué claro, claro. pasa? Bueno. Claro, pero hay algo que nos gusta mucho, que es pedirle a los y las entrevistadas, les entrevistades, que se presenten. Tipo, Georgina Orellano, preséntese por favor. Bueno, soy Georgina Orellano, soy trabajadora sexual, soy mamá y soy actualmente la secretaria general de AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Argentina. Dijo mamá, porque no lo dicen. ¿Sabes No. qué? ¿Sabes qué? Muy pocas veces, viste que últimamente, o hace unos años capaz, en las bios de las redes sociales, periodista, economista, mamá de Mateo y Esteban. Sí, O papá Mamá de 3, Claro, mamá de 4. papá de 3. Mamá de 4 bendiciones. Y muchas veces no lo ponen y muchas veces tampoco lo dicen, ¿viste? Pero muchas veces sí empiezan a autopercibirse como madres o padres y demás. Me gusta mucho que lo digas porque lo tomás como un trabajo, la maternidad. ¿Para vos es un trabajo maternar? Para mí tuvo muchas facetas la maternidad en mi vida. Yo fui mamá muy joven. ¿Qué tienes? 19. No, 20 años 20 cuando quedé años. embarazada. Así que fui mamá muy joven y la maternidad tuvo como distintas... He pasado distintas etapas. Etapas de bronca con la maternidad, como esto no era lo que yo pensaba que era, mucha culpa, ¿no? Estaré siendo buena, ¿no? Estaré siendo tan buena, estaré haciendo bien las cosas. Em, Después, como mucho trabajo, para mí siempre ha sido pensado, ¿no? Como ay, con mi trabajo, que es el trabajo sexual, siempre era como, bueno, tengo que compatibilizar estas dos responsabilidades, el cuidado de Santi por un lado y después trabajar para sostener ese cuidado, ¿no? Para mí eran dos cosas que tenían que ir de la mano, el cuidado y mi trabajo. Y tenía que poder compensarlo, compatibilizarlo, congeniarlo, toda la estructura de lo que algunos llaman rutina, estaba pensado en eso. Bueno, en mis horarios. Bueno, mientras Santino está en la escuela, doble jornada, yo tengo que estar trabajando. Cuando Santino termine, tengo que estar corriendo, transpirada ahí en la puerta para retirarlo. Y ahora que Santino ya es grande, digamos, cumplió 18 años, estoy transitando como un modo de encontrarme con la maternidad desde otro lugar. Ahora sí la estoy pasando bien. Vamos. Ahora ¿Por la- qué? Pues sentís que podés compartir más con él o... Y yo creo que la estoy pasando bien porque me veo así como para atrás, ¿no? Y de un montón de cosas que hemos transitado. em, y de poder disfrutar de otro modo la maternidad con Santino, ¿no? Sí. De poder reconocerle a él que hubo cosas que no estuvieron buenas, ¿no? Y como no venderle todo este formato de fui la mamá que pude ser. O sea, no, yo, mira, me mandé todas estas cagadas, tuve que hacer todo esto. em, y que creo que de esa honestidad también no venderle a él, ni tampoco venderme a mí un libreto de romantizar algo que para mí tuvo momentos en los que lo viví como mucho padecimiento, ¿no?
Y después, bueno, entender esto, yo soy una mamá, él, cuando salimos a la calle, algunos piensan que él es mi hermano, ¿no? Algunos, otros piensan que él es mi novio, se enoja un montón con Y lo eso. tuviste chiquita, aparte. Claro, encima es re alto, grandote, pero bueno, puedo tener otro tipo de conversaciones que por ahí incluso conversaciones que me hubiesen gustado tener a mí a esa edad con mi madre y bueno, era otro contexto, otra cosa. Mm. Y ahora yo también le digo a Santino, cuando vos veas que yo soy muy pesada, que hablo de más, poneme un límite, ¿no? Decirme, che, mamá, esto no me interesa. Menos. A veces, Menos, más, menos. a veces me lo dice, otras veces viene él y se acuesta al lado mío y me empieza a contar todas sus cosas y me pide consejos. em, pero y otras veces tiene sus etapas también y me dice, no, y quiero silencio, ¿no? Apa. Entonces, bueno, la Bueno, casa tiene límites. silencio. Sí. Yo también igual le digo a veces, Sí. ¿no? Cuando vengo muy cansada, también le digo, bueno, hoy quiero silencio. Y tenemos como esos momentos de poder respetarnos nuestros espacios. Que- Yo pensaba en esto que vos decías recién, de las cagadas que una se manda, siendo yo soy mamá, Vera no, siempre contamos lo mismo. El último capítulo va a ser Vera ligándose las trompas, por si querés Esa venir, línea. por si querés venir, estamos convocando a todos a entrevistas, Sí, me ¿no? parece Ah, que- bueno, es verdad. sí. ¿Qué pensabas que era la maternidad antes de ser la mamá de Santino? Y mira, yo tengo en las mujeres de mi familia, todas tienen muchos hijos, digamos, la representación de la maternidad es como, ¿no? Como la familia voluptuosa, la mesa grande, ruido, una casa con mucho ruido, griterío, peleas, conflictos. em, entonces yo me veía en eso, digamos, mi mamá es algo, lo lamento por mi madre, digamos, pero siempre es algo a la que nos vamos a reflejar. Mi mamá fue madre de 6 pibes, entonces ahora, digamos, muchas cosas las compadezco, ¿no? Como, qué mierda todo lo que tuvo que pasar, porque hay que bancar una casa con seis pibes. Y para mí siempre, bueno, mi abuela, me acuerdo que mi abuela cuando nos cuidaba también, no sé, tuvo como 11 hijos. A la mía. Sí, como tengo primo, pero A rolete, a amor. rolete. Bueno, Santino tiene 12 primos. 12 solo por mi parte, digamos, por mis hermanos, tiene 12. Igual son 6, vieja. Así que Tiene 12 y todos sus primos tienen hermanos, ¿no? Y él no. Pero a veces también medio como que se agota, ¿no? Cuando a veces está con los primos jugando y después está como, estoy cansado. Necesito silencio. Necesito silencio, ¿no? Pero bueno, para mí la maternidad implicaba la renuncia, porque ahí había la renuncia a algo. Yo a mi mamá nunca, creo que las pocas veces que la he visto como disfrutar, reírse, eran algunas fiestas, eran por ahí los domingos cuando venían mis tías, pero después todo el tiempo la veía, ¿no? Como con muchas bolsas en sus manos, o sea, llegando a trabajar con un montón de bolsas, arrodillada en la bañadera del baño, lavando la ropa. Los sábados nos levantaba a nosotras re temprano, me acuerdo, siempre se lo decimos hasta el día de hoy, 7 de la mañana, como a limpieza general, todos arriba, entonces no había como disfrute, ¿no? Yo creo que muy pocas veces me acuerdo de mi mamá riéndose, bailando. em, entonces, para mí la maternidad tenía eso, como había una renuncia a algo. ¿A qué? Y yo creo que había una renuncia al goce, ¿no? Había una renuncia al placer, había una renuncia a proyectos. Siempre le digo a mi mamá, ¿qué te hubiese gustado ser? Y ella me dice, maestra. Bueno, fuiste mamá de 6, ¿no? Un poco maestra también tuviste que Sí. ser ahí de esos 6. Pero bueno, había una renuncia, ¿no? Como a los deseos. Y yo no quería que eso me pase con mi maternidad. Por eso creo que también tuve un solo hijo, ¿no? Tenía que ver ahí como también en la cantidad. Pero creo que eso fue un poco el transitar la maternidad y sentir que yo también estaba renunciando a algo. Los primeros años de Santino muy chiquitito y yo me había separado, una relación súper violenta, había una renuncia a algo mío, ¿no? Era todo el tiempo trabajar para sostener
el cuidado de Santino y también para sostener una imagen de que nadie me juzgue, que nadie me cuestione, que nadie me señale y que vean que yo soy buena madre a pesar del trabajo que tengo, que está tan estigmatizado. No, uno esperaba eso, que viera a Santino, no sé, no escolarizado, abandonado en una plaza, vinculado con el consumo. Yo también tenía miedo que eso me suceda a mí, ¿no? Y que todos digan, pobre Santino, y sí, ¿qué esperás? Mirá la madre que le tocó, ¿no? Y entonces todo mi esfuerzo recaía en eso, como bueno, yo voy a hacer todo lo mejor para que Santino pueda transitar su proceso en la escolaridad, sobre todo del mejor modo posible, que no se involucre mi trabajo en ninguna discusión con ninguna madre del colegio, con ninguna maestra. Y eso me generó eso, como mucha culpa, vivir la maternidad con mucha culpa, en algunos momentos incluso con mucha vergüenza, ¿no? De que en algunos lugares sí, por supuesto, me aceptaban y todo, y en otros lugares, bueno, ya como me miraban, viste, cuando yo decía verdaderamente a lo que me dedicaba, y se sentía la distancia, ¿no? Que ponían. Así que bueno, eso fue un poco el transitar con la maternidad y la idea mía que era como, no, la representación de una renuncia. Y ahora Santino abandonado. Santino, ¿Podemos hablar era de como eso? muy Sigan buena. mamando. Tampoco No. era para tanto, era como... No, Santino, Santi, tampoco te- no hacía Ya está, falta. ya se hacía entendió. falta eso. No, pienso en la vergüenza, me voy a poner pesada. No, vergüenza tienen que tener los hijos de los diputados que ratificaron que No, están bueno. jubilados. Bueno, pero entonces, Bueno, bueno, laburo es bueno. laburo. No, pensaba en lo que decís de la renuncia, de la historia de tu mamá, de las mujeres en tu familia, la abuela, y que vos tomaste una ruta distinta, pero que también te implicó tomar decisiones. Y yo te quiero hacer una pregunta, no te quiero incomodar, Ujú. pero ¿por qué mataste a tus padres? No, 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 a mí me gusta preguntarle a la gente más por qué no quiere ser mamá. ¿Por qué fuiste mamá? Y yo creo que yo fui mamá porque la maternidad en ese momento me representaba, cuando yo quedé embarazada, representó una liberación. Era bueno, yo acá me voy de mi casa, me voy de la casa de mi madre, me voy a hacer mi propia historia, lejos, porque encima me fui muy lejos a vivir, bueno, en términos, digamos, por ejemplo, todos mis hermanos viven muy cerca de la casa de mi mamá, yo soy la Sí. única que vive lejos. Entonces era como, bueno, me voy de acá a transitar mi propia historia y representaba un poco, ¿no? Como la liberación a ciertos mandatos, ¿no? Yo padecía vivir en la casa de mi mamá porque no me ajustaba a las normas que mi mamá eh, imponía, ¿no? Que eran normas, bueno, que muy restringidas. Para mí eran muy restringidas, ¿no? No dejarme salir a bailar, nada, no poder hablar o no poder tener como cierta intimidad. Me acuerdo, no sé, que una vez había escondido preservativos debajo del colchón, porque compartíamos la pieza con todas mis hermanas. Era una habitación, sigue siendo una habitación muy grande. Está la cama de mi mamá, de 2 plazas, y después teníamos como camas Claro. donde dormíamos las mujeres. Los varones tenían su habitación solos. Pero la mujer era como tú una gran familia. era una familia dentro de una familia. Era dentro de una familia. Entonces, en esos sábados de limpieza general, se levantaban todos los colchones, Ay, la la sábana, la puta frazada, y encontraban los preservativos. Y la verdad el reto de mi madre, ¿no? De cómo te atreves a traer esto acá, están tus hermanos que son más grandes, nunca tus hermanos me trajeron esto. Era como, bueno, ya a mí era una representación de que la sexualidad iba a ser toda atravesada por prejuicios, Total. ¿no? Y yo no le podía exigir a mi mamá que me dé clase, no sé, de educación sexual integral, fue madre de 6 pibes, digamos, no, pero Ella no la tuvo, ¿no? no la tuvo, entonces ya a mí ahí me daba cierta escena, ¿no? Como fotografía en decir, bueno, yo acá hay algunas cosas que a mí me pasan con mi sexualidad, que a mí me pasan con mi intimidad, que no van a ser bien recibidas acá. Entonces quería poder tener mi espacio. Y bueno, yo creo que ahí la maternidad representó eso, ¿no? Como liberarme de ese mandato y hacer mi propia vida. Me fue mal,
Digo, me fue mal porque yo me liberé de un mandato y después me fui a otros mandatos que eran muchos peores, digamos, recontra violentos, digamos, yo nunca vi a mi madre atravesar una situación de violencia de género, y en la casa donde yo fui sí estaba eso presente, como algo re natural, ¿no? Que se pasaba como de mandato en mandato, de padre a hijo. Entonces ahí dije, bueno, no, yo tampoco quiero esto, no quiero esto, ya en el sentido, ni siquiera pensando en mí, sino, bueno, ella era mamá, decía, bueno, yo no quiero esto para mi hijo, no quiero que mi hijo siga esta cadena de violencia, no quiero que mi hijo crea que esto es el amor, Claro. que esto es la constitución de una familia, que la violencia está dentro de esta casa, se percibía todo el tiempo. Vos cuando te vas de la casa de tu familia, te vas a convivir, o sea, Sí. siendo madre con un masculino Sí. al lado. El Como padre de varón, Santino. el papá de Sí. Santi. ¿Y cuánto tiempo Y yo me atravesaste separé eso? decidí separarme cuando Santi tenía 1 año y medio. Muy chiquito. O sea, mamá primeriza y con un bebé. Sí, me decidí como cortar esa relación, porque bueno, ya se tornó como demasiado violenta como para poder sostenerla, era insostenible. Perdoné muchísimas veces, porque bueno, después de la violencia venía no como el perdón, el jurar, yo esto no lo voy a hacer más, lo juro por vos, por mi hijo, y bueno, y como darle la nueva oportunidad, sobre todo eso, porque yo no creía que yo sola podía, y aparte me lo hacían creer todo el tiempo, Sí, ¿no? sí. Como que yo sola no iba a poder con un niño. Entonces también ahí se me venía mucho la imagen de mi madre, no la representación nuevamente de ella, decía, che, pero mi mamá pudo sola con 6, yo con 1, o sea, Ridícula. era como, ¿viste? Pero yo me lo creí, hubo un tiempo que me creí eso, me creí que no tenía los elementos, las herramientas, ni tampoco la capacidad de poder maternar sola a Santino. Yor, y vos cuando tenés a Santino, ya eras una trabajadora sexual. Yo ya era trabajadora sexual, sí. ¿Y cómo atravesaste el tener que irte de ese hogar? Porque viste que hoy está muy en boga otra vez esto de, yo no entiendo cómo se queda en su hogar si le pegan, si sufre violencia económica, simbólica, que no se puede ir de su casa. Y vos no solo pudiste tomar esa decisión, que me interesa saber qué es lo que te motorizó, que creo saberlo, que fue un nene de 1 año y medio, claramente, y esa generación de violencia, ¿no? Pero en un momento de haber llegado Santino en brazos y un bolso del otro lado. ¿Y para dónde arrancaste? Sí, no fue precisamente un bolso y Santino, porque, digamos, en el proceso de convivencia, yo varias veces me quise separar y en varias oportunidades, inclusive antes de parir, me volví a la casa de mi madre. Ok. Después cuando lo tuve a Santino, volví nuevamente, digamos, a darle la oportunidad al padre, porque dije, listo, ahora con un hijo, y todo el juramento que me hicieron, dije, bueno, esto, y aparte yo estaba recontra sensible, dije, bueno, voy a darle una oportunidad, quizás esto sea de otro modo, ahora. Cuando vuelvo a vivir en ese momento quien era mi pareja, vivíamos en la casa de los padres de él. Ok. Uh-huh. Cuando hubo situaciones en las que yo veía de la representación de la violencia, que por ahí ya no era para conmigo, sino que era para con hacia la madre de él. Pero bueno, yo vivía en esa casa y no podía, como que me generaba mucha bronca, ¿no? Que los propios hijos naturalizaban esa violencia, como que no pasaba nada, o sea, después se sentaban todos a tomar mate, después de escuchar los gritos, después de ser testigos y testigas de escenas de violencia. A mí me daba como mucho, como la impunidad con la que se manejaban, ¿viste? Y entonces varias veces yo le reclamaba a quien en ese momento era mi pareja, como no pueden como hacer que no escuchan, no pueden hacer como que es tu madre, o sea, y que después todos nos sentemos a la mesa como acá no pasó nada y se prenda la tele y se vea el noticiero y pásame la ensalada, pásame las milanesas. Era algo que a mí, digamos, me generaba un montón de contradicciones habitar esa casa.
Entonces empecé a poner cierta como resistencia, como yo acá me voy, porque Claro. yo no voy a... no quiero que Santino se críe en este ambiente, que después Santino, digamos, se siente también a esa mesa, ¿no? Porque yo me veía como una representación, bueno, si esto es así, después pasa de generación, Claro. y no digamos, me rompía el corazón pensar que en un futuro Santino se iba a traer a su novia y se iba a sentar a la mesa como si nada hubiese pasado y pasame la ensalada, pasame las milanesas. Dije, esto yo no, para Santino no lo quiero. Y entonces ahí cuando puse ese límite, bueno, del otro lado, nos fuimos a vivir solos. Entonces ahí también di otra oportunidad, porque del otro lado había, ¿no? Habían tomado como ese reclamo diciendo, bueno, listo, está bien, nos vamos de acá, no te gusta esto, no querés esto, nos vamos. Pero bueno, ahí fue peor porque yo dije lo mismo, dije, bueno, acá vivimos los dos solos, pero bueno, fue peor en el sentido de que yo estaba sola ahí con Santino y no tenía, digamos, ninguna red, nadie con quien podía contar cuando había situaciones de violencia, ¿no? Claro. Así que cuando decidí poner un límite, que hice la denuncia... Llegaste a hacer una denuncia. Llegué a hacer la denuncia, le pusieron la perimetral. Recuerdo que él se fue de la casa y lo que me dijo cuando se fue del departamento que habíamos alquilado, un departamento muy chiquito en Villa Urquiza, me dijo, arreglate vos sola. Entonces me dejó en esa casa, en ese departamento que estaba a nombre de él, que por supuesto él al día siguiente fue y le dijo a la inmobiliaria que él se iba, que él no se iba a hacer cargo más, que se arreglen conmigo, que retiraba su nombre, que... creo que un familiar de él era el que nos había salido de garante, que también retiraba la garantía. Entonces, bueno, yo me vi en una posición de decir, bueno, o sostengo esto o me vuelvo con mi madre, digamos, esta representación del el bebé, el bolso y volver a ser una carga para mi madre, ¿no? Decía, yo no quiero volver a ser una carga para mi madre, encima ahora con un pibe, ya bastante sostuvo a 6 pibes. Así que bueno, ahí fue que volví a empezar a trabajar de vuelta y tuve, yo siempre lo digo, y no para romantizar el trabajo sexual, sino para contar mi historia. De hecho, el papá de Santino fue cliente mío y yo siempre lo he contado. A mí quienes me han dado una mano en ponerme la garantía, en ayudarme para pagar la deuda de los meses que se adeudaban del alquiler y no quedarme en la calle con mi hijo, fueron mis clientes. Cuando yo les empecé a contar por qué había dejado de trabajar, por qué había vuelto a trabajar, por qué había sido mamá, que todos me preguntaban, che, ¿y tu pibe cuántos años tiene y demás? Bueno, ahí quienes me dieron una mano fueron clientes. No sabía esta parte de la historia. Recontextualiza un montón de frases y eslogans que se usan. Ah, sí, claro. No, pero también pienso en esto, Yor. Esto que vos decís, volverme una carga para mi vieja. ¿Lo hablaste con tu vieja en algún momento? Esta sensación que vos tenías. Porque yo siempre pienso que muchas veces creemos cosas de nuestras viejas que después Ellas lo estaban viviendo de otra de manera. otra manera, porque capaz esto de yo era un peso, iba a ser un peso yo, Santi y todo, capaz nada que ver. Y capaz tu vieja lo que más quería en el mundo era que vos supieras que en esa cama, que Sí. en esa habitación gigante, Sí, vos y había un lugar. Santino Ujú. siempre iba a Sí, haber claro. un lugar. Lo que pasa que bueno, que las veces que yo me he quedado en la casa de mi madre, digamos, vuelvo a decir, mi mamá ha tenido Una matriarca, ¿no? Una rematriarca, una rompepelota. No. Y yo decía, yo no quiero levantarme a las 7 de la mañana con Santino a limpiar toda la casa. O sea, yo quiero los sábados dormir con Santino hasta las 11 de la mañana y tener nuestro propio reglamento, nuestras propias condiciones, nuestras propias prácticas y sobre todo nuestra propia historia. ¿No? Era como yo esta historia no la quiero repetir. Fue mi infancia, fue mi adolescencia, ya está resuelto, pasó, me enseñó, me dejó un montón de elementos, de herramientas, de fortaleza. Pero yo con mi hijo quería transitar otra cosa. Y sobre todo otra cosa teniendo en cuenta, ¿no? de esa
historia, ¿no? de violencia con la que yo había transitado el embarazo y había transitado, bueno, ni más ni menos que su primer año. O sea, Santino aprendió a caminar en una casa donde había violencia. Yo le enseñé a comer en una casa donde nos sentábamos todos y había una persona que se sentaba muchas veces con el ojo morado. Entonces, digo, yo necesitaba eso, tener mi espacio, tener mi tiempo, tener mis momentos con Santino y poder encontrar, bueno, otra forma de reparar eso que habíamos padecido, ¿no? Y que estaba roto, sí. Hay una frase que vos contás, te voy a citar. Dixit, Georgina Georgina Arellano. Nadie se anima a afirmar ninguna mujer quiere ser mamá, porque no todas se atreven a cuestionar ese mandato ni a mencionar los traumas que pasamos por llevar adelante un embarazo no deseado. Y esto que decís, ninguna mujer quiere ser mamá o no se animan a afirmarlo, ¿crees que algo de eso cambió? O sea, que el feminismo ayudó, los tiempos cambiaron. Yo creo que el feminismo ayudó por partes. Y Sí. por otras partes, creo que algunas cosas que se volvieron como frases, como mantra, bueno, le faltan perspectiva de clase. Total. Digo, yo vengo de los sectores populares y la maternidad tiene esto, tiene otra lógica, tiene otro peso, tiene otra trayectoria, hay otros vínculos, ¿no? Hay otras formas también de procesar la maternidad. Entonces yo hay algunas cosas que ni siquiera repito, esto, ¿no? La maternidad será deseada o no será. La verdad no sé si es un deseo, si poner en clave deseo a la maternidad. Porque muchas veces, digo esto, yo puedo decir que yo pensé la maternidad en ese momento no como un deseo, sino dije, bueno, acá está la puertita para irme de esta casa y, no sé, y tener otra historia. Y sé que en mis propias, digamos, mi propio círculo de amigas de la infancia, la maternidad ha sido para ellas eso. ¿Una salida? Una salida a casa donde había violencia. ¿No? Tengo compañeras que han sido mamás muy jóvenes, han sido mamás a los 16 años, han sido mamás a los 15, y muchas veces para ellas la maternidad implicaba una liberación en decir, bueno, ahora sí me puedo ir de mi casa, ¿no? Y puedo dejar atrás esta violencia, estas situaciones de abuso, y lo veían eso, ¿no? Como una cosa de liberación, aunque después, bueno, tenían otros padecimientos, había otras situaciones en las que tenían que transitar por ahí con más soledad, sin redes, ¿no? Construir su propia comunidad. Digo, yo lo veo, eso, no es lo mismo, digamos, ser madre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ser madre en el conurbano y después poder compartir estas cosas, porque bueno, hay otra cercanía, ¿no? La escuela, hay otra cercanía a las plazas, los barrios, digamos. Otra forma de criar, ¿no? Otra forma de criar. Yo voy todos los fines de semana a la casa de mi mamá y la cuadra está llena de pibitos. Digamos, los autos tienen que ir despacito porque los pibitos están jugando ahí. Y si no, voy a la plaza y la plaza está llena de pibes y las madres con el mate compartiendo con otras madres. Bueno, no sé si eso pasa acá. No sé si yo... No pasa, Yor. No sé si... ¿Querés que yo te no he cuente? ido a la plaza con Santino, pero digo... Pasa de otra manera. Yo creo que es eso el asterisco de lo clasista, ¿no? Como nosotros le decimos muchas veces, de la maternidad beige, ¿viste? La maquita, la mecedora, la madre dando la teta con una remera beige, cuando eso sería imposible porque te chorrean las tetas, cuando, ¿viste? Y me parece que es un poco esa voz de esas madres la que pocas veces escuchamos, ¿viste? Como... vos desde tu faceta sindicalista, que me encanta muchísimo, siempre decís que en cuanto a las trabajadoras sexuales, muy pocas veces se les preguntan a ustedes las cuestiones y tenés, si querés lo hilo con los feminismos, a feministas ilustradas teorizando sobre las trabajadoras sexuales. Chicas, estamos acá. La teoría, ¿eh? Sí, nos pueden venir, estamos... no tenemos voz. Ok, ¿no? Digo, y me parece que eso, dentro de lo que son los feminismos,
son discusiones que no han quedado saldadas. Y esto que vos decías de la maternidad, ¿será deseada o no será? No, flaca, a veces no es deseada, a veces no es buscada, a veces no la puedo afrontar, a veces quiero abortar y no puedo, no pude. A veces es una mierda, A digamos. veces es una cagada. Fue deseada en un momento y después te arrepentís, después volvés. te Bueno, reconciliás puede con pasar. ella. Eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, si a mí me preguntan cómo transito, te lo dije al principio, la maternidad, ahora puedo decir que me siento plena. Santino tiene 18 años. Digamos, eso fue lo que pasó. Pero si me lo preguntaban cuando Santino tenía, no sé, 7, 10 años, me decía, esto es una mierda, no quiero ser más madre. Digamos esto, digamos, son distintos procesos, son distintas trayectorias, no es lo mismo, digamos, poder tener sostenimiento económico para poder resolver toda esa lógica, ¿no? Del cuidado, de sostener nada, cuestiones inclusive materiales, no es lo mismo, digamos. Yo he visto a compañeras, incluso en el sindicato, por ejemplo, nosotras celebramos el Día de las Infancias o el Día del Niño o el Día de la Niña, porque siempre ha sido esas fechas como la Navidad inclusive, son fechas en las que las trabajadoras sexuales tienen que laburar más, o sea, implican más laburo, porque vos tenés que ahí garantizar que todos tus hijos, ¿no? Reciban un regalo. Entonces, yo lo he pasado, digamos, ha habido navidades en las que yo he trabajado hasta el 24 al mediodía, porque necesitaba demostrar a todo el mundo, aunque a nadie igual le importaba, pero yo necesitaba demostrar que yo tenía el árbol de Navidad en mi casa, que tenía regalos, que Santino iba a estar con ropa nueva, limpia, cortado el pelo, sentado. Y eso sigue pasando, digamos. Yo voy a celebrar Navidad a la casa de mis hermanos, y mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, ese día, aunque después nos veamos todo el resto del año, ese día van a estar todos bañados, todos cortados del pelo y todos con ropa nueva. Bueno, eso pasa en los sectores populares. Yo no puedo ir ahora con el feminismo y decir, bueno, pero la Navidad no existe porque yo soy atea, porque Iglesia, Estado, asunto separado. Se me van a caer de risa. Sí, la verdad que sí. Básicamente se me van a caer de risa. La verdad que sí. Entonces digo eso, me parece que nos falta como eso, como tener un poco más de respeto primero, ¿no? A que una cosa es lo que me pasa a mí, pero otra cosa es lo que sucede en la realidad. Una cosa es lo que yo deseo, como una utopía, pero otra cosa es, la realidad es que mientras vos decías la utopía, acá hay precarización, hay violencia, hay esto, ¿qué hacemos con esto? Así que nosotras, digamos, la política siempre la pensamos más desde tener cercanía con lo que sucede verdaderamente. Y bueno, y después tendremos nuestros tiempos, nuestros momentos para poder teorizar sobre cuál sería el mundo que queremos. Bueno, ahora el mundo que tenemos es este. Y tenemos que lidiar con esto, y tenemos que resolver esto, y tenemos que escuchar esto, y tenemos que respetar esto, y tenemos que acompañar y asistir esto. No le podemos decir a la compañía, no, porque en la sociedad nuestra no existían las religiones, no existía el trabajo asalariado. Bueno, a mí me parece que hay a veces el feminismo, cierto sector del feminismo, tiene una distancia tremenda con lo que... Con lo que se vive. Con algunas compañeras feministas lo hemos logrado hablar, lo hemos sentado, lo hemos dicho, mira, esto no tiene una representación. Quizás te pasa a vos con un grupo de amigas, bárbaro, claro, pero no le pasa a un montón de otras personas que por ahí necesitan escuchar, ¿no? Que el feminismo le está hablando a ellas. Es que yo creo que... bueno, dentro de lo que son las discusiones feministas, y vos dijiste un montón de frases que son remera, que son gorrita y pin, y que yo creo que nos han servido a nosotras, a los cuerpos gestantes, a los distintos colectivos y minorías, y yo no sé cuánto le terminamos de hablar al resto de las mujeres del país, digo, ¿no? Porque... yo creo que sin querer queriendo o inconscientemente hubo un porteñocentrismo que se lo comió todo, ¿viste? Entonces digo, ¿lograron los feminismos desarmar esos mandatos de maternidad? Porque esto de mi cuerpo, mi decisión. Ok, la utopía, ¿no? Como decías vos, pero...
¿nos quedamos a mitad de camino con eso? Porque hoy los mandatos yo los siento cada vez más fuerte, más allá de que ahora hay un contexto político, social, económico que pegó la vuelta y otra vez estamos tradwife, haciendo pan casero en casa, ¿no? Digamos, masa madre y no estamos en pandemia. Entonces digo, ¿qué pasó con esa agenda feminista? ¿Qué pasó con la agenda feminista y las maternidades? Y encima, en un país donde tenías a las pibas con glitter debatiendo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en hospitales, anticonceptivos para abortar, educación para... Y vos decís, ¿y qué pasa si no quiero ser mamá? Yo creo que hay un toque, nos quedamos rengas en la discusión, ¿viste? Como que hoy por hoy tenés por un lado congelando óvulos a muchísimas pibas, mujeres de 30 y pico de años, por miedo a que si tengo que ser mamá y no sé si voy a llegar a hacerlo porque no sé si me da la guita, pero entonces estás o congelando. maternidades en los sectores populares que festejan el baby shower también, que repiten esto que algunas famosas nos venden, ¿no? Yo lo digo porque lo vivo. Las fiestas de revelación las fiestas de de género. revelación de género, ¿no? Entonces, yo después no puedo ir a policiar eso y decir, no, esto no, porque esto es, no sé, súper imperialista, capitalista, Binario. binario. Bueno, eso sucede en los barrios populares. Sí. Hay revelaciones Permea. de género, hay baby shower, está... ¿Pero está mal? Yo creo que nosotros no hemos encontrado herramientas, o sea, la agenda feminista, para nosotras el gran problema que ha tenido la agenda feminista es exigirle todo a las instituciones. No es Bien. como llorar institucionalidad todo el tiempo. Y a través de una agenda victimizante, Sí. ¿no? Porque era como, bueno, acá hay que la vulnerabilidad de las mujeres, o sea, la revictimización de las mujeres, no sé, incluso para situaciones de violencia de género, lo único que teníamos para ofrecerle a las compañeras era la perimetral, el botón antipánico y un programa que te dura 6 meses y se llamaba Acompañar, y después de los 6 meses, listo, a mí no me pidas más como Estado que te acompañe porque solamente te doy este dinero por 6 meses, resolvelo, fíjate lo que haces, 6 meses te asisto, después no podés pedirlo más, no podés renovarlo. Y ya tenés que haber sido y víctima en o sobreviviente. y en 6 meses, con ese dinero, tenés que haberte emancipado y haber generado una autonomía económica en donde vos ya no dependas del Estado. Bueno, para algunas quizás en 6 meses bárbaro, para otras no. Entonces, para mí lo que faltó, lo que nos faltó ahí es poder compatibilizar, Absolutamente. ¿no? Está bien, necesitamos al Estado, sí, necesitamos al Estado, pero también poder escuchar qué representación tenemos los sectores populares del Estado. Porque que vos me vengas a decir que el Estado nos cuida, bueno, no, a mí el Estado no me cuidó. Déjame decírtelo, no quiero que te ofenda, no quiero que me digas que le estoy haciendo el juego a la derecha, no quiero que me digas que tengo una posición antiestado y que soy tirapiedra desde afuera, no, déjame poder decirte y que vos puedas escuchar que el Estado muchas veces ha sido punitivo con nosotras, nos ha pisado la cabeza, digamos, yo como trabajadora sexual y como un montón de madres trabajadoras sexuales, un montón de mamás de los sectores populares, siempre hemos tenido el control de la Defensoría Tutelar de la Niñez. Y ese es el Estado. La trabajadora social, la psicóloga que te cita, porque le llegó una denuncia a través de la escuela, es la representación que tenemos del Estado. O la policía. O la policía que te roba, que te detiene de manera arbitraria, que te pone contra el piso, que te roba el dinero que tenés en la cartera, o te trabaja la culpa, ¿no? Porque a mí los primeros que me trabajaron la culpa con la maternidad fue la policía, cuando me dijo, ¿con quién vive? ¿No? Cuando tenía que darle mi domicilio. Bueno, con mi hijo. Ay, ¿tu hijo sabe lo que usted hace? Tiene 1 año y medio. No, bueno, pobre de tu hijo, ¿no? O vayan a laburar, ¿qué hacen acá? Y es como, no, sí, vayan a cuidar a sus hijos, ¿no? Decía la policía. No decía eso cuando hacían racias. Entonces, digo, nosotras hasta ahora seguimos acompañando como organización un montón
de compañeras acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay que irse ni al interior del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acompañamos a la calle Belgrano, Avenida Belgrano, acompañamos a nuestra compañera cuando tiene las entrevistas con la Defensoría Tutelar de la Niñez. Vos cuando escuchás las preguntas que le hacen a la compañera, yo quiero prender fuego eso, ¿Qué le preguntan? ¿no? O sea, lo primero que hubo una compañera, la que le llegó la notificación, no se presentó. Y sí, no se van a presentar porque tienen miedo. Sí, pero por supuesto. Ya saben cómo termina la peli. O sea, no se van a presentar. Después hubo un caso en el que le llegaban notificaciones a una familia, al padre y a la madre, personas muy grandes, le llegaban notificaciones y después ya lo fueron a buscar con la policía porque no se presentaron. Cuando estas personas nos llaman a nosotras para que la ayudemos con la casita roja, qué sé yo, cerramos la puerta, le dijimos a la policía que por favor queríamos, porque se habían atrincherado, no querían salir. Entonces estaban trabajando en un restaurante, ¿no? Eran cocineros los dos. Entonces entramos con la trabajadora social de AMAR para preguntarles qué era lo que había pasado, cuál fue el modo. Bueno, ellos nos dijeron, mira, a nosotros nos llegaron un montón de papeles durante los últimos 6 meses, no sabíamos qué era porque no sabemos leer. Entonces, digo, eso lo tienen, el Estado tiene que poder entender que hay un montón de personas que, bueno, que no han accedido a la educación. Que, bueno, le puedes mandar un mail. Dice, le mandamos un mail. Y el pobre no sé si lee mails. Mandale un audio de WhatsApp porque no sabe leer. Está diciendo que esas 6 meses que vos lo estuviste buscando, que vos le mandaste correo al mail que ellos dejaron en la escuela, las notificaciones, no te la pudieron responder y no se presentaron, porque acá están diciendo con mucha vergüenza, reconociendo que no saben leer. Bueno, lo tuvieron que reconocer porque detrás de la puerta estaba la Defensoría Tutelar de la Niñez con la policía que los había ido a buscar. Y después, ¿cuál era el problema? El problema, bueno, era que los chicos eran 5 varones, no iban a la escuela, ¿no? O llegaban tarde. Ellos habían tenido una escuela de doble escolaridad, entraban a las 8 de la mañana y salían a las 4 de la tarde. Bueno, la escuela había dicho que a veces no iban, o cuando iban no entraban nunca a horario, entraban a las 11 de la mañana. Para eso ya a los niños se los habían quitado, se los habían dado con una tía, la otra con una abuela. Ellos, o sea, esto transitando todo sin sus hijos. Sin sus hijos. Entonces, cuando los fuimos a acompañar a los dos para que pedimos patrocinio jurídico de la UBA en la Facultad de Derecho. Cuando fuimos, los abogados, los estudiantes de la Facultad de Derecho, a sentarnos con la psicóloga, con la trabajadora social, las trabajadoras sociales decían, bueno, porque Esther es la compañera, dice, a mí me dijeron, dice, no, bueno, porque Esther ni nos mira. ¿Y cómo te va a mirar si le sacaste los pibes? ¿Qué quiere? ¿Que te salude, que te abrace? Por supuesto que vos sos el enemigo, porque tu firma fue para sacarla a los pibes y que ellos tengan que demostrar en un proceso de 6 meses, ¿no? La revinculación con sus hijos. Y yo le dije, y hay cosas que está bien, podemos haberlo de otro modo, ¿no? Transitar. Si había un problema en que los pibes llegaban tarde, llegaban a las 11 porque esta gente termina a trabajar a las 2 de la mañana, capaz que la doble escolaridad que en algún momento estas personas pensaron que podía ajustarse con su trabajo, no era. Capaz que tendrían que haber ido a la tarde. Sí, tal cual. O sea, y vos tendrías que haberle ofrecido ese otro modo. Che, mira, acá tus pibes, vos no te levantas más vos a las 8 de la mañana, porque terminás de trabajar a las 2. Bueno, saquémoslo de esta doble escolaridad y que vayan por la tarde. Y que cumplan y que puedan cumplir. Y que cumplan, y de última buscarle una escuela a 2 cuadras, porque ellos estaban en Constitución y iban a una escuela en San Telmo. Entonces buscale una escuela, con vos estado, una escuela, no sé, había una escuela a 2 cuadras de la casa de ellos. Después otras cosas, otro elemento que nosotras le aportamos ahí era decir, mira, valorarle algo a estas personas. Primero porque en el lugar donde ellos viven, que es un hotel, enfrente está su trabajo. Entonces hay una ellos pensaron hay una organización. Claro. Porque no es que se fueron a un hotel no sé, de La Ferrere y trabajan en Constitución. Ellos alquilaron un hotel, está bien, viven todos amontonados. Viven en condiciones de hacinamiento. Eso tiene que ver la pobreza. Vos no podés judicializar la pobreza de esas personas y castigarlo de ese modo. Ofrecerle otra alternativa.
otro tipo de asistencia, no sé, habitacional, pero reconocele que por lo menos con sus pocas herramientas, que no saben leer y escribir, estas personas no fueron a la escuela. Los dos decían en sus trayectorias, habían empezado a laburar a los 8 años cada uno, ¿no? Habían empezado a trabajar desde los 8 años. Entonces le dije, ay, ya, valorales algo, por lo menos esto del hotel, que pensaron en su organización, desorganización que tuvieron en un momento, pero tuvieron contemplado que donde vivan sea enfrente del lugar donde trabajen. Donde laburan. Entonces digo, por eso digo, hay una distancia. El divorcio ¿no? el divorcio, viste que últimamente se habla mucho del divorcio de los funcionarios políticos con el territorio. Como que Bueno, están. ya le dicen bajar al territorio. Bueno, por eso. Ya ahí arrancamos mal. No, Sí, o a un barrio le llaman territorio. Como Bueno, no lo pará, llaman, ni boludo, siquiera. es un desierto de la puta que te parió. Es el desierto. No, es que hay algunos que dicen, no, bueno, porque en el territorio es un barrio. No sé si los vecinos que están acá le dicen, voy a caminar al territorio. Voy por mi territorio, estoy en Este mi es mi territorio. Vamos a caminar por el Es un barrio. territorio. Digamos, a pasear dejemos por- de términos que no ni siquiera tienen una representación en la vida cotidiana de las personas que transitan ese barrio, que lo Sí. ven como su barrio. su Sí. barrio. Georgie, hay un tema que a mí me interesa mucho conocer tu mirada. Agárrate, Georgie, ¿eh? Ajá. Agárrate, fete, fete. Porque voy a entrar un poco en el dilema puta madre, ¿viste? No, puta madre. Porque cuando se habla de trabajo sexual siempre se habla de cómo se pone el cuerpo. En este mundo capitalista, medio que nadie trabaja con su espíritu. Todos ponemos un poco el cuerpo, el Rappi Un que pedalea poco. y no llega a fin de meta poniendo el Un cuerpo. Un poco. Y pensando en la maternidad, estamos viendo muchos famosos que subrogan vientres, algunos de maneras más solidarias, lo digo así porque Pensé que ibas a también decir más ilegales que otros. no, se habla de, no sé si es subrogación, si es gestación solidaria. Bueno, en algunos casos puede ser así, en otros casos hay un intercambio, y esto lo digo porque ha sido denunciado, por quizás mujeres que eligieron el anonimato por su protección, pero de decir, hay agencias en nuestro país que te pagan para que vos gestes y paras el hijo de otra persona. Y ahí me parece que no sé si es porque está teñido del halo de los bebés y la maternidad y el deseo que tiene una familia de tener un hijo. Bueno, toda una cosa que también está muy romantizada. Digo, ahí son dos cosas. Esa mujer que está gestada también está poniendo el cuerpo, ¿eh? Y no le caen todos los estigmas que sí a las trabajadoras sexuales. Y me parece una cosa mucho más profunda, íntima y responsable, que es, vas a traer un pibe al mundo, que no lo eligió, y ahí el consentimiento de la persona, que Buah. el feto, La lo que profundidad. sea. ¿Vos cómo estás viendo ese tema? Y también pensando en la agenda feminista, ¿cómo se instala? Me parece que hay muchas deudas hacia las trabajadoras sexuales, muchas conclusiones a las que se llega muy rápidamente. O a las que no se ha llegado, ¿no? Sí, en alguna nota te han, creo que era una española que te decía lo de se habla de consentimiento, y cuando se habla del consentimiento de las putas, eso es un consentimiento distinto. Bueno, cuestión, para resumir, ¿cómo ves el uso del cuerpo para el trabajo, y específicamente relacionado a este paralelismo entre el trabajo sexual y las mujeres que también ponen el cuerpo y es para gestar los hijos de otras personas a cambio de dinero? Yo lo que creo es que hay muchos discursos moralistas con respecto al cuerpo y con respecto también al trabajo. Hay discursos moralistas y que también romantizan ciertas prácticas o cierto uso de ciertas partes del cuerpo que está bien, siempre y cuando no esa parte del cuerpo no esté sacralizada, no sea la sexualidad, digamos, está bien y son merecedores de derechos laborales, los bancarios, digamos, los judiciales, ¿no? Que tienen paritarias y que tienen hoy por hoy, representan, ¿no? Como los mejores salarios en nuestro país, no sé, los camioneros. Pero después, digo, hay muchísima hipocresía. Nosotros lo que creemos es que hay un discurso de romantizar la pobreza que es muy peligroso
Y también hay un discurso, ¿no? De que vos sos merecedor o merecedora de derechos siempre y cuando puedas demostrar un heroísmo en esta sociedad, ¿no? Que puedas demostrar, ¿no? Como un valor social, ¿no? Que tenés un valor social para aportar. Y después entrar en el formato de ser la buena víctima que se arrepiente del trabajo que ejerció, que quiere otro, que quiere reparación, que quiere un ascenso social, higienizando inclusive su propia vida, digamos. Yo podría venir a decir, bueno, yo me arrepiento de ser trabajadora sexual, quiero otro trabajo. No lo digo porque sería recontra hipócrita, porque yo tuve otros trabajos, ejercí otros trabajos. Ahora, déjenme decir qué otros trabajos yo ejercí. Claro. Porque los trabajos que yo ejercí son trabajos de mierda. O sea, limpiar casa, no sé si está tan bueno y está tan copado. Está copado siempre y cuando haya un Estado que garantice que vos tengas vacaciones, que los días por enfermedad te lo paguen igual. Que tengas aguinaldo, que tengas aguinaldo, que tengas vacaciones pagas. Hoy el Estado te quita la jubilación. No sé, digo, trabajé incluso cuidando niños. Bueno, discutamos también, digamos, el trabajo, ¿no? de las niñeras, el trabajo de las maestras jardineras, que tienen que ser trabajos re bien pagos. Y muchas veces, incluso yo cuando he tenido que, digamos, buscar instituciones, ¿no? Que puedan cumplir y ajustarse a mi realidad con el cuidado de Santino, muchas veces, digamos, lo mandé a la escuela pública, por supuesto, pero a veces cuando preguntaba presupuestos del cuidado de mi hijo con niñeras, yo digo, yo si hubiese tenido otro trabajo, no hubiese podido pagarlo nunca eso, porque era como un pase de mano, era cobro esto acá y esto no se la va para veo. la niñera, no Para la eso veo. me quedo y no Para eso trabajo. me quedo en mi casa y no trabajo. Claro. Pero está re bien que sea bien pago el trabajo de las niñeras como el trabajo de las empleadas de casas particulares. Lo que está mal es que hay trabajos en lo que te pagan muy poco. Te pagan muy poco. O sea, limpiar casas por hora no tiene el valor, digamos, no es representativo No, bueno. a lo que yo podía ganar con un servicio. Y eso no es que yo estoy diciendo, bueno, ahora vayan y háganse en todas putas. No, estoy diciendo, estaría Bueno, se abren OnlyFans. Bueno. Bueno, se abren OnlyFans, las que pueden abrirse que pueden. OnlyFans. Digo, pero hay trabajos que son muy mal pagos. Hoy por hoy, la mayoría de los trabajos son muy mal pagos. No podemos decir que hay trabajos re buenos y que el tuyo es una mierda. No, trabajar representa ya como un sacrificio, ¿no? En donde vos tenés que poner un montón de horas. Incluso el trabajo registrado no te garantiza de No, que vos nada. puedas llegar a fin de mes. Se sigue repitiendo esta cosa. La gente no llega a fin de mes. Bueno, vos le estás hablando a un sujeto. Sí, No sé si es el sujeto representativo de la sociedad que transitamos ahora, porque el que tiene ajustado su salario a cobrar del 1 al 5 o el primer día hábil de cada mes es el trabajador registrado. Las trabajadoras sexuales, por lo menos, nuestra organización económica no está ajustada a ver si llego a fin de mes o no. Es el día a día. Es otra manera económica. Claro. Es el día a día. Digamos, no es que si viene un diputado o una diputada y dice, no, porque la gente no llega a fin de mes. Y mira, yo tengo compañeras que no llegan a pagar el hotel del día. Y si no pagan el hotel del día, duermen en la plaza. Entonces tienen que hacer ya de por sí 20 lucas en el día, lo tienen que dejar reservado para el hotel, porque le sale el mínimo 20.000 pesos. Después la comida. O sea, imagínate cuánto tiene que hacer por día una trabajadora sexual solamente para pagar su hotel y para comer. Dos cosas básicas, el techo y la comida. Entonces digo, para mí hay muchísima, vuelvo a repetir, para mí me parece que hay mucha hipocresía en un montón de temas, en el trabajo sexual, en la cuestión de la subrogación de vientres también, y otros debates, ¿no? En cuestión al trabajo, ¿no? ¿Qué tipos de trabajos tenemos hoy por hoy en Argentina? ¿Cómo pensamos incorporar a los nuevos sujetos, ya sea la trabajadora sexual, pero también, no sé, los pibes que trabajan en Rappi, las manicuras, las chicas que hacen las uñas, que no todas trabajan en las peluquerías, hay muchas que tienen como su emprendimiento armado en Instagram, en estado de WhatsApp, no tienen un local,
son ellas con sus instrumentos de trabajo Yendo a lugares. yendo a lugares. O sea, no pagan alquiler de un local. No, por Lo supuesto. mismo la señora que hace las tortas, no sé, que te vende las tortas, que te venden... Hay muchas economías populares que se sostienen, que no implica que vos tengas que ir a una fábrica, que tengas que tener un lugar establecido de trabajo que sea fuera de tu casa. Entonces me parece que tenemos que encontrar la manera, sobre todo de la política, se tiene que encontrar la manera de poder ofrecerles algo que te genere, no sé, una expectativa en decir, bueno, acá alguien me está hablando, alguien está sabiendo que yo tengo esta forma de trabajo y escuchar cuáles son las propuestas también de esas compañeras, porque, por ejemplo, las compañeras que hacen uñas, que no tienen lugares, que no tienen un local, ¿no? Uno desde afuera, ¿qué pensaría? Bueno, esta piba debería ser monotributista, debería tener su local. Bueno, la piba lo primero que te dice, yo monotributista no quiero ser. ¿Por qué? Porque desconfía del Estado. Desconfía del Estado. Y después lo que te dice es, yo no quiero pagar un local. Porque a mí me conviene mejor esta forma No, de sí, trabajo. o tener clientes y manejarse. Tener clientes, manejarme, absolutamente. ir a su casa Y ya está. y ya está. Entonces me parece que hay que encontrar una reforma laboral, no como la que plantea el gobierno actual, sino una reforma laboral que reordene un poco las ideas dentro del plano laboral y que incorpore a todos estos sujetos, nada, a un... Te voy a spoilear, no es la intención de este gobierno, Yor. No. No, no yo, estaría- por supuesto que no es la intención de este gobierno, pero yo lo que hablo es como del otro lado, De las discusiones. de las discusiones. Sí. Y yo creo que ahí, ahora sí, para tirarle un centro al feminismo, digo, el feminismo ha intentado y sigue intentando no poner en la agenda los cuidados. De hecho, hace pocas semanas, la CIDH reconoció a los cuidados como un derecho humano. Ujú. Bueno, a mí me parece que ahí hay algo, ¿no? Porque yo he escuchado, he leído de compañeras, incluso que decía, pero ¿cómo un derecho humano el cuidar? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos asociado la cuestión de los derechos humanos a la dictadura militar Sí. y a los 30.000 compañeros detenidos, detenida, desaparecido, desaparecida. Bueno, hay que ampliar esa agenda de derechos humanos. Porque que a la compañera se sorprenda, diga, che, el cuidado de mi hijo es un derecho humano. El Estado me tiene que garantizar. ¿Por qué un derecho humano? Bueno, porque los derechos humanos van más allá de lo que nos pasó a nosotros como país y como historia, que sí que la tenemos que seguir sosteniendo, memoria verde justicia, pero tenemos que ampliar. Porque el derecho humano es que una persona tenga el acceso a la vivienda, el derecho humano es que una persona tenga un trabajo que pueda generarle derechos laborales. Derecho humano es el cuidado de tus hijos y el Estado te tiene que acompañar. Entonces a mí me parece que ahí hay un capital para poder allanarlo más con palabras, generar otros debates con las compañeras y poder discutir, ¿no? Bueno, qué representan también la agenda de los derechos humanos Dentro de los feminismos. dentro de también, los ¿no? feminismos y Absolutamente. sobre todo también dentro de sectores populares que sus derechos humanos han sido hasta en democracia bastardeados. Yor, yo creo que llegó el Yo toda la momento. nota mirando que no se Yo ve. creo que. No se ve, Sí, no sí, se ve, sí, no sí, se no ve. se ve. Capaz. No sé, Bueno, mira, esto está ojeando. Lo hemos hecho con todos nuestros invitados e invitadas. El costurero de la abuela. Porque Con estamos todo tipo en- de secretos. Estamos en el living de la abuela, por Sí. si alguien no se dio cuenta. Vas a tener que abrir. El costurero tiene 2 puertitas. Vas a abrir ambas, pero elegí una primero. Y lo que encuentres ahí es un disparador a cosas que nosotros queremos que hables, pero primero te hacemos el Inception para que lo hagas vos. Así que, ¿cuál va a ser la primera puerta? ¿Qué puerta La vas a- izquierda, a ver esta. A ver. Ay, Ah. No abras. Bueno, esto tiene una segunda Para. parte. Dámelo. Ay, tengo que abrir la otra. Sí, es que vos estás perfecto. No. Yo era la que lo hice mal. Porque esto- De esa dásela. Agarra. Bien. Agarra esa, Yor. Muy bien, perfecto. Taca, Esto una se acaba en pequeña el cuello. desprolijidad. No. Listo. Aquí no ha pasado nada. Esto viene en composé. Cuando veas lo que hay, es tremendo. Lo sexy de el trabajo, el disfrute, el goce
a qué asocias, más allá de que es bastante obvia la asociación de las esposas. De las esposas. Sí, ¿no? Las esposas. Esposas. Sí, sí, sí. Esto- Y van juntitos. Te quiero No sé ayudar. esto para mi trabajo, quiero decir. Bueno, amor, ¿qué Bueno, pasa? Nunca he si usado la esto. prestas. Si la podemos Esto alquilar. nunca he usado para mi trabajo. No, nunca usé esto. Bueno, el BDSM es una disciplina, ¿verdad? Sí, obvio, Bueno, que sí, está claro. también re estigmatizada. Sí. Lo debo decir, que el BDSM es una disciplina. Es una forma también totalmente de disfrute sexual, pero bueno, está muy estigmatizada, está muy asociada con la violencia. Y con el requiere mucho más padecimiento. consentimiento que Sí. el Y, sexo. y más de la charlita, ¿no? Más comunicación. Y más de la... Todo se reduce a tener... No, yo lo que creo que lo que requiere es un poco a sacarnos como el velo puritano que tenemos como sociedad al ver a la sexualidad. O sea, la representación del disfrute sexual que tenemos en nuestra sociedad, que es repacata, que no podemos mentirnos y no podemos decir que es progresista, que por tener leyes de vanguardia, no sé, todos tenemos una liberación y relaciones poliamorosas y desconstruidos todos, Sí. feministas y feministas todos. Es mentira eso. Lo digo porque la representación de la sexualidad hasta el día de hoy la vemos en mucha gente, piensa que la práctica sexual del disfrute es la penetración nada más. Lo vemos también, bueno, vos nombraste al OnlyFans, digo, Sí. porque hay una distancia entre algunos sectores piensan que OnlyFans no es trabajo sexual, no que es ser creadora de contenido, que no implica un contacto con un cliente. Bueno, ¿quién dijo que el trabajo sexual implicaba siempre un contacto con un cliente? No, porque por eso mismo nosotras siempre lo recalcamos, por eso es trabajo, porque no es solamente abrirse de pierna y que venga el cliente, te tire la plata, no, es mucho más que eso, implica una conversación, implica acuerdos, no, implica tener una claridad en qué es lo que te va a pedir el cliente y en un aceptar si sí o no, si está dispuesta o no está dispuesta, implica esto, a que muchos clientes no te van a pedir lo que una piensa, no, bueno, va a venir y no sé, y me va a pedir que me pongan 4, listo, y ya va a acabar Y ya rápido. está. No, hay un montón de otras personas que tienen otros distintos disfrutes. Hay algunas cosas que yo he aprendido más en el trabajo sexual que en mi plano Personal. afectivo y personal. Yo decía, esto si me lo hacen a mí, no me implica un placer, me implica dolor. Pero esa soy yo. Claro. Digamos, yo no soy quien para juzgarle al otro que eso que él me está pidiendo a mí, que es su deseo, que es su placer, está mal. Digo, me parece que acá lo que se corrió un poco, incluso de los feminismos, algunos sectores progresistas, es la corrección política todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Nadie tiene la varita para decir esto sí, esto no. Nadie tiene esa vara. Entonces, me parece eso, que cuando decimos esto no, son un montón de sectores que se sintieron totalmente excluidos, no escuchados, cuestionados y juzgados. Por eso me parece que una de las maneras para poder retomar es dejar de pensarnos de que hay algunas que tienen todo resuelto y van a venir a decirte qué prácticas son legítimas sexuales y qué prácticas no. Y bueno, y con respecto al BDSM, está eso, es un disfrute sexual, es una práctica que está dentro del trabajo sexual, pero también es una práctica que la disfrutan un montón de personas y nadie es quien para ir a cuestionar, ni a juzgar, ni a decir que ahí hay violencia y humillación. A ver, en la humillación hay algunas personas que encuentran el placer. Ah, bueno, eso por supuesto, Claro. eso por supuesto. ¿Sabes? Yo pensaba en... Voy a hacer una pregunta fuera del guión, pero que se me vino hace un rato y hablando de sexualidad y demás, Santino tiene 18. Tiene 18 años, sí. ¿Cómo hablaste de sexualidad con Santino? Bueno, desde la risa. Bien. O sea, porque gusta. Sí, sí, Me porque si gusta. no, Si era no, desde la risa. es un garrón para él, es un garrón para es un jarrón para todos, chicos. Fue desde la risa. O sea, porque yo me acuerdo esto, ¿no? Cómo fue como mi relación con mi madre en cuestión a cuando me encontró los preservativos y que me cagó a pedo, me hizo pasar una vergüenza dentro de todos mis hermanos. Miren lo que tiene Georgina. Sí, cerró la puerta, me cagó a pedo, me castigó. No, bueno. Mis hermanos todos ahí Te como estabas expectantes, Los hermanos acá, expectantes. la puerta así escuchando. Expectantes escuchando.
Pero bueno, con Santino fue diferente, como fue más del modo desde la risa, ¿no? Desde como hacer chistes, y como yo le decía, mira Santino, si en esta casa hay algo que sobra, es preservativos. Vos sabés, Están todos no en este sobra el baúl. pan, no sobra el pan. Pero los forros Sobran preservativos. Vos sabés dónde están. Vos sabés que hay en mi casa, digamos, hay compañeras que me tocan el timbre y para pedirme preservativo, entre otras cosas, pero yo siempre tengo como una bolsa gigante de preservativo. Entonces Santino siempre eso, acá en esta casa si hay algo que sobra son preservativos, vos tenés que cuidarte. Y él como se pone todo claro y dice, mamá. y así su mamá, dale, basta. No voy a Mamá, hablar con basta. vos. Y después lo mismo, cuando le hablamos, también le habla a mis compañeras, entonces ellas les hablan como con mucho más amor, ¿viste? Porque lo tratan como el bebé, el nietito, Claro, el sobrinito. Tiene 18 años. No, y a veces yo le dije, y mirá que cuando vos estés con una chica, lo que importa que es, sí, ya sé, que ella esté de acuerdo, que hablemos, que charlemos. Ya sé, mamá, no me rompas. No me rompas. No, pero a veces, digamos, hace poco... no sé en qué historia anda, porque mucho no me quiere contar. Porque es un adolescente. Porque es un adolescente, no le va a contar Esa a no la te madre, toca. boludo, hacer unas cosas Esa que no te te guardás para vos, es re pesado, vergonzoso contarle a la madre. Entonces una sola vez vino a preguntarme y me dijo, ¿vos crees que yo soy un buen partido? Y yo como, viste, como... Yo dije, ¿quién es? Decime nombre, apellido de Neiva. No, y yo dije, Ella sea un buen partido para mí. mostrame la foto. Mostrame Dedica la el tiempo foto. libre. Pero yo le trato de decir a Santino, como yo soy tu mamá. Entonces, como, Ok. ¿de qué modo querés que te conteste esto? ¿Como en modo madre o en modo más, no sé, político, correcto? Como me dice, no, en modo mamá. Y bueno, sí, en modo mamá te voy a decir que vos sos el mejor partido, que es una boluda a la que te está perdiendo y no te está eligiendo. Y dice, yo no te estoy contando nada de eso, te estoy haciendo una pregunta concreta. Mamá, anda Cálmate. al eje. Pero bueno, eso. Después yo, algunas cosas él me ha contado y yo así como en modo de chiste, se las he contado a mis amigas y él vino y me dijo, yo esa cosa que te conté era para vos no tenés por qué andar contando. Y tiene razón, ¿no? Pero bueno, Te cagó a pedos. me cagó a pedos. Pero bueno, también él siempre yo le intento decir... Y bueno, lo que pasa es que es muy difícil, digamos, tener una mamá en la que no vaya... Dije, vivimos con un montón de gente alrededor. Ellas son mis compañeras, las otras son mi familia, no sé, la abuela. Se crió así también él. Claro, ¿o es no? como... Bueno, todavía no es el intruso en el espectáculo, ¿viste? Para contar, pero... Ya quisieras. Ya amor. quisiera, amor. Pero nada, pero eso es la última conversación que tuvimos. Me dijo eso si era un buen partido o no. Y yo en ese momento no le pude contestar. Porque yo estaba en plano, mamá, ¿quién será? Que lo está haciendo sufrir. Ya voy a agarrarla. Pero después me fui de viaje y él me manda un mensaje súper hermoso. Me había ido de viaje un par de semanas y ahí sí le contesté. Le dije, ¿te acordás la otra pregunta que vos me hiciste que yo no pude contestar? Te quedaste pensando yo. Me quedé pensando, porque no le pude contestar, ¿viste? Porque yo me maquiné y dije, ¿quién es la que te está haciendo sufrir? ¿Quién es la que no te eligió? Decime ya, ¿viste? Y me decía, mamá, yo te estoy haciendo una pregunta. Y después me dijo, no, listo, está. Y se enojó. No, listo, está. No me responda. ¿Sabes Y- que ya es tarde? Ya ¿Sabes está. que ahora no quiero? Listo. Bueno, queda una puerta. Oh, Ya se Está re igual. súper difícil de abrir. ay. Yo puedo Eso es decir... para mis compañeras trans. Sí, exactamente. Muy bien, amor, exactamente. muy Otra bien. forma, puedo decir que Georgina Orellana me tocó una teta. Podés decir, porque era una prótesis de Vera. Estas estaban Mirá. dentro de mi cuerpo. Esta si yo la llevo, ¿sabés cuánto esto vale? Cotiza la en Constitución? Eh, En escúchame. Constitución esto. Dame la otra, va. Si ¿Dónde se está pudiera, la otra y la yo vendemos? las entrego. Yo las entrego. Porque aparte las Dame tuve- la otra y la vendemos. Gordi, ¿no tuve se puede? Las tuve poquito tiempo, no las amorticé. Poner el cuerpo y las cirugías. Y sobre todo esto, las compañías trans también. Sí. No viven la misma experiencia que la influencer que te cuenta, "No, pero ¿por qué no me sentía muy segura conmigo? No, lo puse, pero bueno, no. No sé. Está bien, igual, respeto esas historias. me quiero decir, otra Porque vos realidad estuviste muy cerca. donde esto capaz es muy distinto. Sí, no, o afecta sea, al yo lo que cuerpo. conozco de mis compañeras que me muestran
Tratala bien. Tratala bien. Ya me la contá saqué. otra y así vendemos. Esto vende. Sí, no, son Esta puede ser, son 400 para esas, Vicky Arriondo que se quería. pero mirá, Vicky, mira, esta Vicky es para vos. te la cedo, boluda, qué sé yo. No, yo lo que conozco de mis compañeras trans es que muchas de ellas se han tenido que operar en contextos muy precarios y se han puesto en su cuerpo, no sé, silicona de avión, aceite de avión. Me cuentan historias, ellas igual siempre lo cuentan desde la risa, digamos, tienen hay esa práctica, Sí. ¿no? De como de Un recurso es. el recurso permanente de sacarle toda la cuestión, ¿no? De la desgracia y de la Que es admirable, victimización. Entonces todas te cuentan cada historia de cómo se operaron, de cómo se pusieron el aceite. Y siempre como que está la gracia. Incluso hay una compañera que dice que una vez hubo un allanamiento en un hotel y ella estaba como cola para arriba porque Sí. se había puesto aceite y tenía que estar como 30 días. Ah, Le habían dicho en posoperatorio 30 días, cola para arriba. Y que la policía le decía, al piso. Y ella como, no puedo. No puedo. ¿Sabes lo que me salió esto? Sí, y bueno, pero y después hay muchas compañeras que te van contando, bueno, los pormenores, ¿no? Y después cómo eso influyó en su salud. A mí me muestran las compañeras, se levantan el pantalón, la calza, lo que tienen, y me muestran cómo el líquido ahora está en los tobillos. ¿No? Y que cada vez tienen dolores y que si pueden ir al médico o no, o que tienen miedo de ir al médico. Digo, no es lo mismo poder transitar esto de la cirugía, de querer sentir el cuerpo, no sé, perfecto, el que te gustaría, teniendo los recursos, teniendo Resignación de dinero. género también. Siempre Total. se la señala a las chicas trans con eso, como Sí. si una mujer cis heterosexual cuando se pone tetas no No- está haciendo no sería. una resignación del género. Ujú. Sí, tetas o operarse la nariz, Sí. no sé. Yo conozco un montón de compañeras de la universidad que vienen a la Casa Roja y un par me han contado de que para sus cumpleaños de 15 era la teta o operarse la nariz. Pero bueno, después ellas también escuchan la otra parte de qué pasa con las compañeras de los sectores populares o esto que está hoy muy en boga. O sea, vos vas a un barrio popular y te encontrás la peluquería que te hace las uñas, te puedes teñir el pelo y te puedes poner inyección en la boca. Y hay algunas que le queda bárbaro y otras que después nada, les queda mal, digamos. Sí. Pero bueno, digo, ahí está la clase también, ¿no? Absoluta, Exacto. transversalmente. Sí. Georgie, Ay, si Georgie. la pasaste mal, no lo digas. Si la pasaste bien, decilo Georgie, todo. Tampoco no lo digas. No, decilo. Bueno, sí la pasé bien, Muchas la pasé muy gracias. bien. Manos. Muchas gracias. Georgie, muchísimas gracias por haber venido. Ahora me llevo esto. La otra la tengo en la ¿Entre mochila. esto? No tengo la menor. Llévate una y una, gordi. Me llevo, no, esta. Dame la otra. Tienen el chip y todo. Debe tener mi historia clínica. No, todavía. no, menos. Bueno, escúchame, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Ha sido un placer. Como siempre, postdata, lo de la Se campanita. suscriben, comentan. Ah, ¿querés poner dinero? También. Sí. Está todo ahí. Está todo ahí. Accionistas. Muchísimas gracias, No, a George. ustedes. Muchísimas Muchas gracias.